Bueno, muy buenas. Oye, mil gracias. Vamos a hablar un poquito de esto. La idea es enseñároslo funcionando. Lo hemos grabado en vídeo para no ir haciendo demo en vivo y no tener que esperar un poco. Pero la idea es ver casos reales, que no tanto vídeos de marketing, sino cómo lo hemos estado utilizando Magda y yo estos días, en parte para preparar esto. Y luego veremos un poquito de Copilot Studio y alguna cosa más. Y luego me ha llamado muchísimo la atención, un paréntesis antes de empezar, lo de Luis Moya, que yo no había visto la entrevista, que ha dicho el piloto no puede ganar sin el copiloto. Y me ha parecido maravillosa la idea de igual el copiloto empieza a ser necesario. Pero dicho esto, antes de empezar, una pequeña foto que teníamos el otro día que me hizo bastante gracia, porque me lo comentó Antonio, dijo, es maravillosa la idea de el comentario que pusiste en LinkedIn, de aquí estamos trabajando dos, ¿no? En esta foto hay dos trabajando, estabas ya con Copilot. Es la típica herramienta que cuando te acostumbras a utilizarla es extremadamente útil. Es básicamente una herramienta que te acompaña y básicamente trabaja sin parar, ¿no? Esto ha sido un poco... Ha sido un poco spoiler, pero nos gustó el comentario, Magda, mucho. Entonces, la idea es eso, hablar de Copilot. ¿En serio? Enhorabuena, por si acaso. Entonces, Copilot, sabéis, Copilot, nombre genérico, estamos utilizando para todo, Microsoft Copilot. Vamos a hablar hoy sobre todo de M365 Copilot, pero simplemente un breve, estábamos preparando esto y digo que no se nos olvide que Copilot para productividad es más que M365. Por ejemplo, tenemos el de Edge, el Copilot de Edge, que es gratis, ¿no? Se puede utilizar para cosas, está en el navegador, se puede utilizar para cosas como, por ejemplo, leer PDFs que tengas en local. Abres un PDF con el navegador desde tu ordenador y le puedes hacer preguntas, ¿no? Esto yo creo que tú lo usas mucho, además, para componer mensajes. Sí, yo lo uso mucho porque el navegador, el Edge, cuando abres la barra lateral, además de poder buscar información, chatear con él para buscar información de la página que tienes abierta, te permite componer, redactar. Además, cada vez lo vamos sofisticando más y te da incluso como templates de si quieres escribir un post de LinkedIn, si quieres escribir una carta, si quieres escribir un poema. Esto recuerda un poco al Clippy, ¿no? Te decía, parece que estás escribiendo una carta. Pues se ha inspirado en eso para poder redactar también desde la propia barra sin tener que salir del navegador. Luego este es el Microsoft Copilot, antiguo Bing Chat, que también está en Edge, y es el Edge Copilot, creo que se llama, y la idea es eso, que lo podéis utilizar en propósito general, ¿vale? Entonces vamos a hablar bien del M365, ¿no? Vamos a hacer pruebas. Lo hemos estado utilizando, como decía, estos días y era cosa curiosa, en alguna reunión que teníamos preparando esto, decíamos, oye, ¿cómo está yendo la reunión? Y dice cosas así. Es bastante creativo, es curioso cómo utiliza un lenguaje muy coloquial para hablar con nosotros. Este nos hizo bastante gracia. Magda nos entusiasma muy habitualmente. Vale, entonces cuéntanos el caso, ¿cómo empezó esto? Vale, pues se acercaba la fecha del Copilot Day, aquí Antonio nos apremiaba con las presentaciones y yo veía que David no estábamos avanzando y digo, voy a mandarle un mensaje de chat a ver si me envía la presentación, y entonces en ese momento igual estaba un poco tensa y le digo, David, esto es inaceptable, ya es martes y el evento del Copilot Day es jueves, ¿no? Pues si tenemos un equipo, una forma de escribir un poco más directa, le podemos pedir a Copilot que nos refine y que nos adapte el estilo de lo que estamos escribiendo, simplemente ajustando con el botoncito este de Copilot. Por cierto, atentos porque el botón de Copilot va a aparecer en cualquier sitio, en cualquiera de las aplicaciones de Microsoft 365. Este es uno de los últimos que hemos sacado. Va apareciendo, sí. Va apareciendo, ¿no? Entonces, simplemente cuando ya tienes un texto escrito, te propone que le des diferentes tonos, ¿no? Que lo alargues, que lo hagas más conciso, que lo hagas más entusiasta. Yo lo utilizo mucho cuando escribo mensajes en inglés, porque sabes que cuando lo reescriba, el mensaje que va a sacar va a estar en un perfecto inglés y además nos aseguramos de que se entienda, ¿no? Antes decía Luis Moya que el copiloto tenía que tener mucha capacidad de trabajo. Este no se cansa. Le puedes ir pidiendo iteraciones que siempre va a estar preparado. No habla tan rápido como Luis Moya, es verdad, pero va bien, no se cansa, ¿no? O sea, está fenomenal la idea de que en un mismo mensaje inline, no hace falta que vayamos a una aplicación, ahí inline, en un mismo mensaje va refinando, ¿no? Y está bien, porque lo de esto es inaceptable y tal, yo ya lo siento, me estresa un poco, pero tenía la agenda ahí muy llena, ¿no? Yo, de hecho, recuerdo haber recibido el mensaje, perdonad si no os contesto los mensajes y los emails, tengo como demasiados en general, pero yo recordaba que había tenido un mensaje de Magda que en algún momento me había escrito un mensaje de, oye, ¿cómo vamos con esto? Se acerca la fecha, yo efectivamente estábamos a 3 o 4 días. Entonces, la idea es que
de las aplicaciones de Copilot para M365, el M365 Chat es un poco la genérica, por decirlo así, o la que habla un poco con todas. Yo fui aquí y le digo, oye, que creo que tengo algún mensaje pendiente con Magda, ¿no? Si no le especifico dónde, él busca en los mensajes de chat, busca en el email, incluso podría buscar algún documento donde hay algún comentario. En este caso yo le pongo mensajes de chat para afinarle un poco, porque sí recordaba que era un chat, y lo que hace es que me lo busca y me lo lee y me da la referencia. Siempre es importante la idea de que pone el enlace ese con el 1 y va dando las referencias. Con lo cual la idea es como herramienta, como el asistente ese, el ayudante junior al que le voy haciendo preguntas y me dice, ¿no? Bien, sí. El 365 Chat es cross, quiero decir, se lanza desde Teams, también se lanza desde el navegador y tiene acceso a todos los recursos a los que vosotros tendréis acceso. Puede acceder a vuestros correos, a vuestras reuniones, a vuestros documentos, a vuestros chats. Entonces ahí, como consejo, siempre darle información, si queréis que busque información en algún sitio concreto, como aquí David le dice, busca en los mensajes de chat, si no hubiera buscado absolutamente en todos los objetos a los que tiene acceso. Sí, le puedes forzar a que busque archivos por la intranet. Busca por la intranet y él busca por la intranet, ¿no? Eso es. Espectacular. Total, que vi el mensaje efectivamente y así un poco lo de que ya no era lo de inaceptable, pero la idea es voy a mandarle un correo, ¿no? Este es el Copilot de Outlook. Cada Copilot es una aplicación independiente, salvo el genérico ese un poco que habla con todos, el M365 Chat. El de Outlook, sirve para ayudarme con la expresión de los correos y para ayudarme con un borrador. Entonces, la idea de escribir un mensaje largo es que si tengo que escribir un mensaje largo, desde luego en otro idioma, yo abro el Copilot, le digo borrador con Copilot, yo le escribo las ideas y él me hace el correo. Luego le pongo el tono y me hace el correo. No me hace un correo para mandar, me hace un borrador que se podrá equivocar, que puede añadir algo que igual no es muy buena idea, pero la idea es el borrador, es el enfrentarse a la página en blanco y escribir los 4 o 5 párrafos de texto, ¿no? Con lo cual yo lo utilizo así, le doy siempre las ideas para asegurar más o menos que las quiero y, o sea, no os fiáis. Esto no habría que usarlo así, era broma, pero digo, para la demo tiene gracia. Le digo, busca una excusa creíble. A veces es bastante creativo, pero nunca hace nada, no hace nada así que pueda ser problemático. El caso es que yo le doy y me hace... Y luego a partir de ahí puedo refinar, puedo pedirle, oye, cámbiamelo, haz algo, o puedo simplemente aceptarlo. Pero aceptarlo no es que lo mande, es la idea del copiloto junior que me ayuda y que yo decido, que decía Antonio. Aceptarlo es que me hace el borrador del correo y ahora yo debería ir y refinar y escribir bien lo que sea, ¿no? De hecho, si lo mando sin decirle nada, me avisa, me dice, oye, ¿estás seguro que quieres mandar esto? Que es mala idea, no lo hagáis, que Copilot no mande los emails por nosotros. Pero hay una cosa interesante, es que tiene un cierto conocimiento, es decir, si yo le digo, mándale un correo a Magda sobre tal tema, él busca en los correos o en el calendario ese tema, a veces pone mi nombre, a veces si le digo, mándale un agradecimiento a mi jefa, pone quién es, lo busca y dice, agradecimientos a María Vázquez y tal, o sea que utiliza ese conocimiento, no es solo una especie de chat GPT en Outlook, está conectado a datos de forma segura, ¿no? Eso es, y ahora lo veremos porque David ha escrito un correo nuevo. Si respondemos, utiliza todo el historial para responder. Aquí yo veo este mail, digo, ostras, cuando veo un mail tan largo de David, digo, esto lo he escrito con Copilot. Sí, lo siento, sí. Y digo, bueno, pues hazme un resumen. Claro, imaginaos la magia con esos hilos de correos larguísimos en el que tienes que leerte pues 20 correos, ¿no? Aquí dice, David Hurtado se disculpa, me agradece por su paciencia y comprensión y me incluso ofrece su ayuda y su colaboración en caso de que necesite algo más de él. Digo, bueno, va. Esto ya no es inaceptable. Me siento mal por haberle hecho tanto push. No, haces bien. Pero esa es la idea, ¿no? Yo creo que va a ser un poco raro lo de Copilot para que te ayude a escribir correos y Copilot para que te ayude a leer correos, ¿no? Igual de aquí a 5 o 10 años ya no existe el correo, ojalá. Sería una pasada, ¿no? Y luego lo siguiente sería, no me acuerdo que teníamos responder, aquí. Sí, responder, vale. es lo que os decía, ¿no? Te lo resume y me respondes. Sí, además, curiosamente, cuando respondes un correo, te ofrece ya diferentes alternativas. Esto no son mensajes ya predefinidos, sino son prompts predefinidos. Utilizará estos mensajes para alimentar el borrador, lo que David había hecho antes con los puntos, y esos no son random, se basa en lo que ha leído en los mensajes anteriores. Y como os decía... Está muy bien porque no es solo gracias y ya está, sino que tú le dices gracias y él crea el correo de agradecimiento. Entonces, mantener una conversación por email igual se convierte en clics y poco más, ¿no? Sí, pero bueno, es más proactivo, ¿no? Es más proactivo. Incluso, por ejemplo, cuando lo generamos, si queremos editar alguna cosa, pues ya nos propone, oye, ¿le gustaría cambiar algo? Yo, por ejemplo, yo que sé si me seguís en LinkedIn, veis que pongo muchos emojis, soy fan de los emojis, pues le digo, oye, ponle algunos emojis a este correo, ¿no? Y les añadir aquí. Con lo cual, básicamente, clic,
frase, añade emojis, cámbialo, más entusiasta, quítalo de inaceptable. Y... Eso es, a ver si va al play. Vale. Ahí está, ¿no? Vale, exacto. Y siempre revisar antes de enviar. Esto ya no pensaría que lo has escrito con Copilot, digo, esto es de Magda seguro. Vale, entonces lo siguiente que es, yo efectivamente ya teníamos cosas preparadas, ya yo estuve hablando con Antonio, igual que él le hizo la entrevista a Luis Moya, habíamos preparado una él y yo, en la que justamente hablábamos un poco de esto y decía que hacía la comparativa con los rallies, ¿no? O sea, parte del contenido yo ya lo tenía, ¿no? para preparar. Entonces yo voy a Copilot de la reunión, no me acuerdo muy bien, estuve en la reunión, pero no me acuerdo exactamente de las ideas, no tomé notas ese día, o sea, lo de tomar notas en una reunión ya no va a hacer falta, porque la idea es que el Copilot está ahí disponible. El propio Teams, el Meetings Recap, ya te da un cierto resumen de la reunión hecho con inteligencia artificial generativa, ya anota las tareas, ya divide la reunión en capítulos automáticamente, pero igualmente tú puedes ir a posteriori y hacerle preguntas específicas, ¿no? Entonces abres el copiloto, que está disponible siempre en la reunión, eso se puede configurar, si está disponible solo durante la reunión o si está disponible a posteriori. Él por defecto casi siempre hace un resumen de la reunión donde dice las ideas principales, pero a partir de ahí le puedes hacer preguntas. Es interesante porque es mucho mejor que las notas de reunión. Es ese asistente que en cualquier momento a posteriori vas y le haces preguntas. Y hay algo interesante, por ejemplo, Antonio hizo la referencia al Copilot como el copiloto del mundo de rallies reales, Luis Moya. Yo le pregunto a Copilot en la reunión que me explique eso y él me explica la referencia y me explica que Luis Moya y Carlos Sainz fueron unos pilotos famosos que ganaron varios campeonatos. Eso Antonio no lo dijo. O sea, es una cosa muy interesante que no solo procesa la transcripción de la reunión, sino que añade contenido propio. El copiloto sabe quién es Luis Moya y quién es Carlos Sainz, ¿no? Esa es la idea. Y luego cosas un poco más avanzadas de manejo del lenguaje. Oye, hubo acuerdo, hubo desacuerdo, cómo se sentía, se enfadó por algo, cosas así, qué tareas tenemos, ¿no? Y él asume cuando se habló y se dijo, oye, pues yo me encargo de tal, yo me encargo de cual. De hecho, hay una cosa que me hizo gracia y es que en las tareas pendientes para mí me pone a asistir a unas margaritas. Esto es porque cerramos y le dije a Antonio, bueno, me tienes que invitar a unas margaritas. Entonces a mí me pone como tarea asistir y a él le pone como tarea pagar unas margaritas, lo cual está bien. O sea, no os riáis, que no es broma, es de verdad. Él entiende que va a pagar a Antonio, ¿no? Lo digo aquí delante de todo el mundo, que lo sepas, Antonio. Esa misma experiencia a posteriori de la reunión también la podéis tener durante la reunión. De hecho, es muy interesante cuando llegas tarde. Dices, ostras, han hablado ya de esto, han preguntado ya, se ha hablado ya de este tema y bueno, no te hace quedar mal cuando entras tarde. Buenísimo. De hecho, tenemos una nota luego de cuando entras tarde a una reunión, eso. Lo siguiente sería, este me parece un caso interesante, yo tengo que decir que uso muchísimo PowerPoint y muy poco Word hasta ahora que lo estoy usando más. Me parece un caso interesante de lo que decía Antonio al principio, de que esto puede cambiar un poco cómo trabajamos, ¿no? Lo siguiente sería, yo voy al documento de Word e intento empezar a preparar el contenido de una presentación alrededor de esa reunión. Entonces voy al copiloto de Word, cuando arranco me permite crear párrafos y modificarlos y le digo, oye, créame un cierto contenido con esta estructura, yo le quiero dar mi estructura porque me interesa lo que quiero escribirle en el documento de Word. O sea, yo quiero que tenga mi estructura, pero ayúdame con el contenido a partir de esta reunión que tuvimos, ¿no? O podría ser a partir de un documento o algo así. De hecho, he utilizado aquí un documento con el transcript de la reunión. Y él me genera el documento. No es solo decírmelo, sino que él añade contenido suyo. Yo podría refinarlo más, podría decirle dame solo los índices o dame ideas alrededor de un contenido para una audiencia de tal tipo y como siempre me hace el borrador. Importantísimo, me hace el borrador, no me hace el documento, porque es muy verboso, habla mucho, tiene muy buena intención, escribe mucho, pero esto hay que corregirlo, hay que verlo, ¿no? De hecho, si no, en este ejemplo justo queda como demasiado genérico, pero esa es la gracia, me ayuda con el borrador. Yo creo que es un tremendo acelerador de tiempo para preparar la documentación, ¿no? De hecho, yo, como tenía prisa y me perseguía Magda, pues lo acepto y se lo mando y digo, échale un vistazo a esto. Bueno, le añadimos alguna imagen y tal, porque además Word lo hace eso y pone imágenes un poco contextualizadas con el documento y ya está. Y tú ibas a revisarlo luego. Yo lo iba a revisar, el mismo documento de David. Cuando abrimos Copilot en un documento que ya tenemos, el editor nos da opciones de que podamos consultar cosas sobre el documento, ¿no? Por ejemplo, en este caso le pido que me haga un resumen del documento, pero incluso le puedo pedir que me genere, por ejemplo, preguntas frecuentes sobre el documento, ¿no? O alguien hablaba antes de cómo nos presentábamos a las RFPs, pues le puedes decir, por ejemplo, cuáles son los puntos clave que tengo que responder de este documento. Aquí, llevadlo a vuestro caso de uso particular. Incluso me dice de cuáles son las principales ideas del documento y, como siempre, me referencia a dónde está ese texto
para que luego podamos ir y verificar que lo que ha dicho es correcto y luego pues utilizarlo o no utilizarlo. Lo que se queda aquí hay que copiarlo, ¿vale? No se queda en el documento. Es como que siempre tengo, son como distintas opciones, ¿no? Hay una que siempre tengo, la que me ayuda, la que está en el centro en el documento, que me ayuda a refinar, a modificar o a crear nuevo contenido, que es aquí lo que hacías tú, o el chat que tengo al lado a la derecha, que es el que me da información y me la da en el propio chat, ¿no? Y ahí ya sí puedo mantener una conversación. De hecho, ¿qué hacías aquí? Sí, puedo modificar el documento que ha creado David también con Copilot, pedirle que haga párrafos y los incruste en el documento para refinar. Y además aquí, por ejemplo, le pido que enumere los distintos copilots de Microsoft 365 Copilot. Me genera, además, qué hacen los Copilot. Es muy interesante, da muchísima información. Primero me dice, pues con Copilot puedes crear presentaciones a partir de documentos, resumir artículos. Y luego abajo me lista los distintos Copilots de Microsoft 365. Ahí está utilizando información que tiene para generar más contenido en el Word. Ya, para luego aquí un momento. O sea, me parece muy importante que esto no es... Estamos acostumbrados a informática como tecnología discreta, que tú le haces una pregunta y te devuelve un resultado, un cálculo. Esto tiene bastante creatividad. Ahí Magda le pide, enumérame los distintos copilots y él decide hablarte de lo maravilloso que es, las cosas que se pueden hacer y luego los enumera con una descripción. Es decir, yo creo que tenemos que acostumbrarnos a ese asistente que a veces está muy motivado y habla mucho, pero que es una tecnología imprecisa por naturaleza, imprecisa por cómo funcionan los LLMs, pero además impreciso porque es manejo del lenguaje, que el lenguaje en sí es impreciso. Lo cual no lo veamos como algo malo, sino como algo bueno. Es el asistente que no para de hablar y que hay que decirle de vez en cuando incluso, calla, lo quiero más corto, más conciso. De hecho, creo que el caso de uso muchas veces es a partir del contenido que él mismo te da, ahora házmelo más corto, más conciso, más al grano, ¿no? Cosas así, o elimina la parte positiva, no seas buen rollista, porque me interesa más algo documental. Pero es interesante porque es un tipo de tecnología a la que yo creo que estamos menos acostumbrados, que bien entendido cómo funciona, puede ser espectacular, ¿no? Por añadir, cuando Mencía y Paula han enseñado ese grafo general de cómo bailaba Copilot, decía, da respuestas o envía comandos. Y es que a través de ahí también le podemos pedir, por ejemplo, que formatee el documento, que marque en negrita ciertas palabras clave y que nos ayude a manejar Word, manejar la herramienta a través del copiloto. Eso es espectacular y se ve mejor en el caso de PowerPoint. No es solo texto, no es solo contenido, no es solo un chat GPT, entre comillas, pegado a Office seguro, sino que ayuda a crear el documento, ¿no? En este caso el PowerPoint. Decía lo de cambiar la forma de trabajar. Yo esto no lo hacía antes así, ahora sí. Ahora trabajo el contenido en Word y luego el PowerPoint probablemente debería hacerse solo. Probablemente es un resumen visual, ¿no? Entonces vienes aquí, sí. le pides... Para que se viera, ha clicado David en crear una presentación a partir de un archivo y le pone la URL de ese documento de Word que había creado antes. Y la presentación la hace él solo, que la versión primera que hace no es muy bonita, pero voy refinando. Entonces, el punto importante, ahora cuando lo haga, bueno, fijaos que se va a leer el documento, entiende las secciones y lo que hace ya no me da contenido exactamente, ya maneja PowerPoint por mí. Me parece relevante porque en la diapositiva esa que sacaba Antonio con la balanza de que pasamos poco tiempo creando y demasiado comunicando, de ese tiempo que pasamos creando, yo creo que gran parte del tiempo es peleando con la herramienta, más que haciendo PowerPoints es peleando con el propio PowerPoint, ¿no? Y la sensación es que el uso de Copilot se va a convertir en una forma más sencilla de usar la aplicación. Yo le voy haciendo peticiones. Que por gestionar las expectativas, si le hago peticiones súper complejas, no lo maneja bien todavía. Si le hago peticiones simples, lo hace muy bien. O sea, la idea es pedirle cosas sencillas y sobre eso ir refinando. No intentemos hacer un prompt gigante aquí que haga 15 cosas, sino vayamos haciéndole hasta que lo haga, ¿no? Sí. Y nos ha hecho una presentación un poco fea. Incluso añade las notas de la presentación en la parte de notas. Sí, y él mismo decide, además, la estructura en base a la estructura del documento y decide qué imágenes poner y le puedes pedir que las cambie. A veces pone imágenes muy bien afinadas al contenido de la diapositiva o a veces no lo hace. O a veces pone imágenes no tan buenas y hay que ir a refinirlo. No, cámbiame, pon una imagen más seria, más profesional. Tuve ayer, te dejo con esta, pero tuve ayer mi primer momento espectacular con esto, que me pidieron estaba volviendo de Andalucía, me pidieron una presentación a 15 o 20 minutos de subir al avión y la hice con Copilot, cambié 3 cosas y la mandé. Y ya está, es maravilloso. O sea, es un caso real, ¿eh? Estaba en lo de Congreso de Andalucía Inteligencia, es espectacular. Y han quedado contentos. Y han quedado contentos. Sí, porque no me llamó, es una persona muy intensa y no me llamó al aterrizar, o sea que le gustó. Es de aquí, es un local de aquí, ¿eh?
¿Qué hiciste luego tú con mi presentación, que estaba un poco hecha a prisa y corriendo? Se notaba que no la refiné mucho. Sí, bueno, el diseño puede ser más o menos atractivo. Abrimos Copilot y le pedimos que haga cambios sobre la presentación, ¿no? Entonces, en este caso le digo que para que quede más visual, que me añada imágenes a la diapositiva número 1, que es la de la portada. Entonces, él decide, según el contexto de lo que encuentra, qué imágenes son las que tiene que meter. ¿Por qué es tan mala, entre comillas, la imagen? Porque la diapositiva 1 tiene muy poco texto y el prompt de Magda es añade una imagen. Exacto. Pues igual casi podría haber puesto algo, pues puesto de trabajo, una silla, ha puesto un puesto de una silla y un ordenador. O sea, hay que preguntarle y ser un poco más explícito. No preguntarle cosas complicadas, pero añade una imagen en la diapositiva 1 que indique una entrevista profesional alrededor de copilotos, yo qué sé. Eso es. O sea, la idea al final es hablarle como le hablarías a una persona que te está ayudando. O sea, cuanto más fácil le pongas las cosas, mejores resultados vas a obtener. Si eres muy abstracto, muy impreciso, los resultados van a ser mucho más genéricos y menos respecto a lo que tú estás esperando de la herramienta. A una persona muy junior, pero muy motivada. Exactamente, ese es el perfil. Sí, lo de junior ya ir aprendiendo, ¿vale? Pero muy junior. Esto en un despacho de abogados, probándolo, me decían que después de una buena temporada, decían, hemos llegado a la conclusión y al punto que esto es el perfecto abogado junior recién contratado que le hace casi todo el trabajo de lectura, escritura, procesar documentos al abogado experto, pero el experto tiene que revisarlo todo, ¿no? Esa es la idea, ¿no? Ese es el punto. De hecho, comentaban que quien estaba sacando más partido de esto eran las personas más seniors que estaban acostumbradas a trabajar con ayudantes o personas que les asistían porque ya estaban acostumbrados a pedirle las cosas de esa manera. Aquí le pido que me organice la presentación en secciones, ¿no? Lo típico que hay diferentes secciones y, bueno, la organiza según su propio criterio, bastante coherente. Me añade slides de inicio de sección, también según su criterio. Todavía queda recorrido para poderle aplicar el diseño. Luego aquí le podéis aplicar vuestras propias plantillas de empresa, pero bueno, lo hace muy, o pedirle muy coherente. Luego, o pedirle después, a posteriori, que herede el diseño de otra presentación. Pero a mí me llama mucho la atención que él decide esas secciones, incluso pone un poco el texto de las diapositivas de sección, ¿no? Sí, aquí una cosa curiosa, le pedimos que añada una diapositiva final de agradecimiento a Antonio, David, Magda y a Copilot, por supuesto, y fijaos que identifica que el rol, porque esto está basado, si os acordáis, en aquel documento de Word que venía de la transcripción de la entrevista. Estás buena. Antonio le eleva un poco, le dice a Antonio Cruz por compartir sus conocimientos y luego a David, Magda y Copilot, que somos los que hemos trabajado en la presentación. Se identifica que el rol es diferente y lo eleva. Buenísimo. Curioso esto, interesante esto. O sea, utilizado como herramienta sencilla es espectacular. Entonces, hay una cosa muy importante. Hay alguien viéndonos en remoto que yo espero que le guste esto. M365 Copilot siempre va a ser probablemente una herramienta de propósito general. No va a ser una cosa de propósito específico. Esto, mucho conocimiento de los procesos que hay en mi empresa no va a tener, tendrá conocimiento de la información. Pero la idea es que esto lo extendemos con Copilot Studio. Copilot Studio está en Global Availability ya, está en preview todavía la extensibilidad para M365 Copilot, pero está llegando. Pero la idea de Copilot Studio, que es el antiguo Power Virtual Agents evolucionado con IA generativa, la idea es la plataforma low-code en la que yo puedo extender todo esto. Puedo crear mis propios copilots o extender el de M365. La gracia es que la extensión de M365 es muy sencilla. Bueno, básicamente, los que ya conocéis esto un poco, es herramienta low-code de desarrollo. Os voy a enseñar un poco la interfaz. La idea es que cuando yo arranco Copilot Studio, lo que estoy viendo es una herramienta de diseño visual para diseñar conversaciones y extensibilidad. Tengo el chat en el que lo pruebo y la idea es que yo desde aquí puedo automáticamente publicarlo como chat, como asistente de Teams, o puedo crear, como veis ahí abajo, plugins conversacionales. La idea de crear un plugin conversacional es que con este tipo de herramienta yo creo un plugin de conversación en el que le voy a dotar de mis características, ¿no? Y es lo mismo, herramienta low-code de diseño, en el que a partir de M365 yo le configuro, por ejemplo, la conectividad a un determinado dato, a un sistema estándar, a un SAP, por ejemplo, a un ERP o a una aplicación de recursos humanos en SAP, o a una aplicación mía in-house, yo le configuro el conector, le configuro aquí el tipo de pregunta, el tipo de acción que lo dispararía y lo publico como plugin de M365 Copilot, con lo cual ya tengo una nueva capacidad. Ya podría ir a M365 Copilot, pedirle un dato que no está directamente en la intranet o pedirle una capacidad que él no sabe hacer porque es un proceso de mi compañía y él sería capaz de irse, buscarlo, ejecutar ese conector, ¿no? Pero la idea es que la integración de esto para el usuario final es totalmente transparente. El usuario final hace una petición y si tengo configurado el plugin necesario, sabrá hacerlo.
Y esos plugins se configuran con una herramienta low-code, que no hay nada de tecnología por aquí, no requiere conocimientos técnicos, ¿no? ¿Curioso esto? ¿Interesante? ¿Sí? Pues casi hemos terminado, nos queda un minuto para hablar un poco del making of y un poco de las tomas falsas y tal. Uno interesante es que esto me lo enseñó Magda no hace mucho, esto de Copilot, M365 Copilot no es solo Word, Excel, PowerPoint, Outlook y Teams, también tiene para Loop, tiene para OneNote, el de OneNote es espectacular, y yo descubrí, que es el que no conocía, el de Whiteboard, la aplicación de pizarra. O sea, no volváis a hacer una sola reunión de POSITs y pizarra con POSITs de verdad, de papel. Utilizad esto. Estábamos ahí escribiendo las notas, las demos que queríamos hacer y ponerlos un poco en orden y tal, y resulta que hay un copiloto en la pizarra que le das y automáticamente las categoriza. Exacto. Una fase de los procesos de co-creación es agrupar en clústeres todas las notas que tengan cierta coherencia. Aquí lo que hace es, según su criterio y el contenido de las notas, pues propone diferentes clústeres y las organiza automáticamente, incluso les cambia el color. ¿Vale? Aquí estas son de búsqueda, estas son de creación, estas son de edición, resumen, y lo clasifica por nosotros sin tener que dedicar tiempo a estar ahí moviendo los posits. Esto sabéis lo de las sesiones de Design Thinking, al final el que llega le hace una foto a la pizarra y luego se lleva el trabajo y dice, ya cuando pueda mañana o pasado lo tengo. Pues esto lo hace solo y luego incluso le puedes pedir un resumen, ¿no? Lo siguiente. Y él se lo lee y te hace como un resumen, una especie de notas. No, y si hay varias personas interactuando con la pizarra, detecta quién ha puesto cada nota y en el resumen lo agrupa y esto es directamente un loop que puedes copiar y luego compartir con quien quieras. Luego Copilot en Loop, Copilot en OneNote, hay más que solo los que más conocemos, ¿no? Un par de notas rápidas y luego lo de las zapatillas hay que contarlo. Lo siento, pero hay que contarlo. Un par de notas rápidas, cosas curiosas. Por ejemplo, Copilot se puede configurar en una reunión para que viva después de la reunión o no. Independientemente de cómo esté configurado así, cuando la reunión se acerca al final ya te va notificando y te dice, oye, ya puedes ir preguntándole a Copilot para hacer las notas y tal, mientras la gente se va despidiendo. Porque dependiendo de cómo esté configurada, a lo mejor cuando salgas ya no puedes volver. Luego, me parece espectacular, no solo a posteriori, sino en el momento genera las notas de reunión al terminar, ¿no? Otra que me llamó mucho la atención, ayer me metieron en un chat de grupo, esto pasa cuando llegas tarde a una reunión y de repente te avisa y te dice, oye, me metieron en un chat de grupo que llevan días hablando mucho y me dice, oye, que has entrado aquí tarde, que igual si le das aquí te enteras de qué ha pasado hasta ahora. No es magia, es lo mismo que yo podría hacer leyéndomelo o es lo mismo que podría hacer abriendo Copilot y preguntándole, pero es como que se entera que llego tarde a la fiesta y me dice, oye, échale un vistazo a lo que ha pasado, ¿no? Son como pequeñas ayudas que yo creo que vamos a ir viendo aparecer a lo largo de Office y me parece espectacular. Y ahora las zapatillas. Es que este es el Copilot que está integrado en Edge. Cuando tengo un evento, pongo la URL del evento y le pregunto, oye, ¿cuál es el dress code? ¿No? Y claro, como entiende que es un evento de negocio, pues me dice, pues tendrías que llevar un look formal o semiformal. Y digo, es que mira, es que quiero ir con zapatillas deportivas, porque no deberías ir porque pueden afectar a tu imagen. Entonces, aquí es una discusión que tengo con Copilot y él insistiendo en que no puedo llevar zapatillas deportivas, y lo siento, pero tenemos que aplicar nuestro propio criterio siempre, y si creéis que vosotros tenéis razón y Copilot no, tenéis que hacer fuerte vuestro criterio. Un día me dijo, bueno, puedes llevar zapatillas, pero que estén limpias. Es que en este caso Copilot de Nets es muy pesado. Es decir, mira, es que voy a estar mucho rato de pie y tal. Y me dice, entiendo que aunque seas ponente y tal, pero te insiste en que vayas. Entonces dice, es que las zapatillas es mucho estilo. Y entonces aquí, esto ya, digo, Magda, tenemos que llevar esto a la reunión. Dice, entiendo que va tal, e insiste en que no y te hace un poema. Me hace un poema. Pero te hace un poema, pero ojo, te hace un poema del contenido del evento de la URL. Como para intentar convencerte, digo yo. Dice, a esta la convenzo yo con un poema. Exactamente. A mí con margaritas. Me hace muchísima gracia. Incluso en las propias sugerencias de conversación, él mismo te sugiere que le contestes, que gracias por espectacular. Creo que esta tecnología nos va a dar muchos momentos así graciosos de que tiene una cierta creatividad interesante. Y es por naturaleza así, cada vez irá siendo más afinada, más precisa, pero siempre será un poco creativa. Me parece muy curioso. Y sigues aquí. Pues, no insistió, no le conseguí convencer. Al final es tu decisión, tú verás lo que haces, pero como vayas con zapatillas... Sí. Buenísimo. Oye, muchísimas gracias. Necesito que me cambies la diapositiva, Sergio. Bien, sí, interesante. Espera. Te has sido muy rápido. No. Entonces, han contado antes Paula y Mencía los requisitos para poder utilizar esto. Hay una cosa importante que es
la parte del requisito humano de haber trabajado en la parte de seguridad de información, compliance, etcétera. Es decir, que la información tiene que estar muy bien estructurada y muy bien asegurada para que esto no lea lo que no debe y este tipo de cosas. Y para esto os dejo con Ana, que yo creo que va a ser espectacular.